Sí, claro que sí. Me encuentro, ya lo anunciaste tú, yo le voy a agregar un par de datos. Efectivamente me encuentro aquí a mi lado con el abogado, además, doctor en estudios norteamericanos, académico, influyente del pensamiento liberal y libertario. Vamos a ahondar un poquito más porque nosotros a Axel Kaiser lo conocemos aquí hace bastante tiempo, hace unos 20 años ya que están las discusiones públicas, pero sin embargo este último tiempo ha llamado mucho la atención y en particular en Argentina lo siguen especialmente los también seguidores del presidente argentino Javier Milei, y a raíz de la mención de algunos libros que ha hecho el propio presidente argentino, de los textos que ha leído de Axel Kaiser, queremos hablar con él sobre su nuevo lanzamiento. Axel, te pido que lo tengas ahí también. ¿Cómo estás? Muchas gracias por salir a toda Latinoamérica para hablar precisamente primero de tu vínculo con el presidente Javier Milei. ¿Cómo es que se conocen? ¿Cómo es que llegan a conversar precisamente y a intercambiar estos puntos de vista en común que tienen? Bueno, yo partí hace 20 años ya dando esta batalla de las ideas por la libertad, libertarianismo, liberalismo clásico, etcétera. Y también tenía bastantes seguidores en Argentina. 7, 8 años atrás he ido a programas importantes allá como Intratables, me han entrevistado en radios, en La Nación muchas veces. Y Javier Milei me conocía por esas apariciones mías y teníamos amigos en común. Entonces, a través de un amigo en común nos reunimos. Él tenía un libro mío que fue muy importante, que él ha citado, que es La fatal ignorancia. Entonces yo le firmé el libro y de entonces quedamos muy amigos y luchando juntos por la libertad, tanto en Chile, él ha venido un par de veces a Chile, como en Argentina, que yo he ido muchísimo a Argentina, a distintas provincias incluso también, a hacer, digamos, esta actividad de abrir las conciencias, ¿no?, de que hay un futuro mejor que es posible si se abrazan las ideas de la libertad. Yo lo decía, usted es abogado, es además doctor en estudios norteamericanos, ha difundido estas ideas, pero sacándole la palabra libertad, porque la libertad se puede utilizar para muchos eslóganes, ¿no es cierto? Quisiera ahondar un poquito más en su pensamiento, que me parece eso como bien interesante de comentar para la gente en nuestra Latinoamérica que pudiera no conocer su pensamiento. Usted, por ejemplo, es catedrático en la Universidad Adolfo Ibáñez de la cátedra Friedrich von Hayek, ¿no es cierto? Hasta hace poco, ahora estoy cambiándome a otra universidad. Perfecto. Hasta hace poco. Ya, perfecto. Pero eso nos da un punto de partida. Por varios años estuve ahí, sí. Claro. Y también usted se declara un liberal clásico en algún momento. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Y le quiero preguntar a usted, ¿usted es más cercano al liberalismo o al libertarismo, que hoy día se está conociendo como corriente también? Esa es una pregunta que hay que obviamente responderla a la luz de las definiciones, porque muchas personas tienden a hablar también de libertarianismo como una filosofía que es idéntica al liberalismo clásico. Por ejemplo, Milton Friedman decía que él era un libertario consecuencialista. Y en realidad hay libertarios que sostienen que el libertarianismo es básicamente narcocapitalismo, es decir, que se elimine el Estado, no queda absolutamente nada. Y yo simpatizo filosóficamente con la posición de que el Estado no exista, pero como en la práctica eso es, por ahora, inviable, entonces soy liberal clásico. ¿Qué significa eso? Que el Estado debe ser mínimo, ultra mínimo. Pero, por ejemplo, liberalismo, ya que usted mencionó en otras entrevistas a Kant y todo, la separación de los poderes del Estado. No, claro, eso por supuesto, no. Si es que hay Estado, lo más importante entender es que es la principal amenaza a nuestras libertades y a nuestro bienestar. Y cuando degenera en totalitarismo, uno lo puede ver en el caso de la Unión Soviética, de la Alemania nazi, los regímenes fascistas o de la Cuba de Castro y otros, cuando degenera en eso es la peor de las pesadillas. Entonces, lo que tenemos que tener obviamente es un sistema armado que proteja nuestros derechos individuales. Ahí tienen las constituciones con garantías fundamentales y obviamente separación de los poderes del Estado. Ahora, la separación de poderes del Estado, más que un principio, es una tecnología política que impide, que se concentre el poder en las manos de unos pocos y abusen. Pero el liberalismo es una doctrina sobre los límites del poder. Entonces tú estableces principios como el derecho a la vida, la propiedad, la libertad en la Constitución, ¿cierto? Y eso es liberalismo. Eso es la filosofía que protege nuestros derechos individuales. Y esa es la que nosotros queremos avanzar. En Chile antes se decía liberal en lo económico, conservador en lo moral, por un grupo de personas que promovían efectivamente y asignados a una corriente política, o a un sector en realidad más que corriente política, un sector político en Chile que promovía la libertad del mercado, pero era muy conservador en materia de impedir avances como, no sé, desde la ley del divorcio, cosas por el estilo. Se le pregunto también porque estamos viendo en otras partes del mundo gente que por una parte pudiera verse cercana a los postulados de Javier Milei o de usted mismo, pero por otro lado también están retrocediendo, pudiéramos decirlo, en esa línea. Usted,
¿Responde a esa idea o usted ha mostrado ser más abierto en materias morales? Lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros como liberales respetamos los proyectos de vida ajenos, ¿ok? Ahora, ¿significa que estamos de acuerdo que todos los proyectos de vida ajenos son igualmente respetables? No, porque también hay juicios que son estéticos, juicios valóricos. Si una persona se dedica todo el día a desperdiciarlo jugando computador y comiendo McDonald's y no hace nada por su vida, obviamente no es algo con lo que nosotros estamos de acuerdo, pero no vamos a obligarlo a hacer otra cosa. Pero ¿no? divorcio, matrimonio gay... No, el matrimonio homosexual no es un problema de libertad, en la medida en que tú puedes tener contratos en que pueden contraer los mismos derechos y obligaciones que las parejas heterosexuales, entonces tienen la misma libertad de contraer los mismos derechos y obligaciones. Por eso, usted no responde a la idea Como libertario, el Estado no se debería meter. Claro. O sea, debería ser una cuestión que los privados acuerdan y no debería meterse el Estado. Claro, usted no responde a esa idea de entonces en Chile que se conocía como liberal en lo económico, pero conservador en lo que pasa es que en los conservadores hubo un problema que va más allá de si estar o no de acuerdo con el matrimonio homosexual y esas cosas, que tenía que ver, por ejemplo, con la censura de la libertad de expresión. Cuando salió la película La Última Tentación de Cristo, hubo todo un movimiento para que se censurara, no se permitieran los cines y así sucesivamente. Y eso pasó muchas veces, había un grupo que estaba de acuerdo. Eso un liberal no lo puede defender, la censura de la libertad de expresión. Y hoy día los que están censurando la libertad de expresión están a la izquierda, porque no les gusta desde resultados de investigación académicas que no cuadran con su ideología, hasta speakers que van a decir algo, entonces lo cancelan y así sucesivamente. También en la derecha, en el estado de Florida, por ejemplo, Ron DeSantis, podemos ver que también... No, censurar la libertad de expresión, Ron DeSantis. O sea, cuando se sacan libros de la escuela... No, eso es diferente. A los niños lo que ha hecho Ron DeSantis es evitar que los adoctrinen. Pero con Ana Frank. Propaganda tóxica. No, lo de Ana Frank no es así. Isabel Allende. Con propaganda tóxica, tampoco. ¿Dónde está la norma de Ron DeSantis y del Congreso? Porque esa es una norma del Congreso de Florida. A mí que censure los libros de Isabel Allende. Ya, a mí hay una lista de libros que sacaron de la escuela pública. En Chile también está censurado y está prohibido mostrar contenido pornográfico a los niños. Ya, a mí me interesa mucho la idea... Y eso es una degeneración que viene de la izquierda, que quiere sexualizar a los niños y los quiere convertir en objetos en un cierto sector de la izquierda, no toda la izquierda, porque hay otra izquierda que no está de acuerdo con esto, hay que decirlo, en objeto hasta quieren normalizar la pedofilia. Yo he estudiado el tema y esa cuestión yo no la acepto. Ok, a mí me interesa mucho la idea de los postulados liberales, de hecho, y del liberalismo pero clásico. Los niños deben ser protegidos, los niños no tienen derecho a tomar decisiones como si fueran adultos, claro por algo son protegidos por los padres. Y por eso me parece importante también reconocer cuando en distintos sectores se amenaza la libertad o se censura. Sí, pero Ron DeSantis no amenaza la libertad, eso es un exceso. Amenazan la libertad los que quieren censurar las plataformas digitales, los que quieren crear comisiones de información oficial, que entonces si no les gusta una cosa de posteo en redes sociales, como dijo Mark Zuckerberg, que el gobierno de Biden lo había presionado para eliminar posteos que afectaban al hijo de él. Entonces, la verdad es que eso es censura de libertad de expresión. Yo, por lo demás, que el resto opine todo lo que quiera y diga exactamente todo lo que quiera. Yo soy maximalista en eso. Sí, quiero darle un pase a Argentina mientras terminábamos esta conversación, que es importante, porque para que no quede cortada. Argentina, que también le quieren hacer una consulta. Usted no tiene audífono, pero yo se lo voy a transmitir. Por favor, adelante. Lucía, el efecto que ve él de aquí en Argentina, de Javier Milei, y cómo esto se puede trazar en Chile, ¿no? ¿Cómo va a ser el efecto en la región y la relación entre ambos mandatarios? Ya, me están preguntando de Argentina sobre la relación entre ambos mandatarios, el argentino y el chileno. Primero vamos con esa parte de la pregunta y luego también con algo que tiene que ver con cómo las políticas en Argentina se pudieran también trasladar a Chile. Sobre la relación entre ambos, no soy el más calificado para opinar porque concierne, ¿no es cierto?, a los mandatarios y a las cancillerías ver en qué estado está la situación diplomática. Desde afuera lo que puedo decir es que no se ve una relación fluida ni mucho menos. Tenemos un presidente en Chile que es un desastre, que está metido en problemas muy graves, ¿no?, que ahora está imputado por delitos y que además se ha alineado, al principio al menos de su gobierno, con lo más radical de América Latina, en la izquierda, y por lo tanto no es de el gusto y a él no le agradan las presidentes que tampoco piensan mucho como él. Espero que eso se resuelva, que queda poco a su mandato, pero eso es lo que yo veo de afuera. Yo no puedo saber si por dentro ellos tienen diálogo. Ahora, usted dijo, no tengo información. Usted dijo en una entrevista que le había parecido un gafe, cuando el periodista le dice un gafe, el que no hayan asistido el canciller, por ejemplo, de Argentina, a lo de la conmemoración del Tratado de Paz y Amistad. No, yo no hago ninguna crítica al canciller de Argentina. Yo no tengo información ni estoy calificado para saber si él tenía una agenda
Además viene recién llegando el canciller Pero actual. usted decía que parecía un gafe. En No, una eso no entrevista lo que dije yo, realizó, eso lo dijo el periodista. Usted dijo que sí. No, eso lo dijo el periodista. Yo, y en el contexto de una pregunta más extensa, entonces yo reflexionando sobre la relación en general, no hablé de gafe, eso lo dijo él. Ok, Yo no hablé de gafe, yo no usé esa palabra. Le pregunta por si usted considera un gafe, y dice, bueno, sí. No, no así, pero no me estaba refiriendo a esa parte específica, sino Ok. a toda la parte anterior de las preguntas. Ok. Se pudo haber entendido, sí, pero no. Estaba Perfecto. diciendo eso. Y sobre la segunda parte de la pregunta que hacen desde Argentina respecto de las políticas en Argentina que se pudieran incorporar en Chile. Bueno, yo vengo acá en Chile defendiendo hace 15 años o 20 años las políticas de libre mercado. He sido uno de los que ha advertido, si no el único tal vez, y no es por tirarme flores, pero como en Chile nadie te reconoce nada porque es un país de chaqueteros, tengo que decirlo yo, que íbamos a terminar igual de destrozado como estamos hoy día, y lo tengo en libros, lo tengo en artículos. ¿Por qué? Porque se metió el virus del igualitarismo, la envidia, la redistribución, el odio contra los ricos, y todo este discurso arruina países, fracasado, ¿no? Mientras tanto el Estado ha crecido de manera gigantesca, estamos llenos de parásitos en el Estado que no están contribuyendo a nuestro bienestar, que son amigos de los partidos políticos de derecha y de izquierda y que nos están saqueando y ahora vamos camino a la quiebra. Chile va camino a quebrar. La hizo Anversia, no lo estoy diciendo yo, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, lo dicen economistas importantes del país. No es la proyección del Banco Mundial, al menos y eso es, la reciente. no, no es lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo, es lo que dicen distintos economistas. No hay nada en el Banco Mundial que diga que las finanzas públicas como están son sostenibles. Ni una cosa que yo haya leído. Tampoco estoy diciendo que vamos a quebrar mañana. Claro, la Yo proyección tampoco que estoy hizo la diciendo eso. semana pasada. La proyección dice- de gasto que tenemos si seguimos así es que vamos a entrar en una crisis fiscal en un tiempo más. Acuérdense de lo que les estoy diciendo. La candidata Matei ha dicho con toda razón, no nos están dejando ni un peso. Tenemos un déficit fiscal gigantesco, una deuda pública que pasó de hace una década de que teníamos casi cero a hoy casi 40% del producto. Y si sumas empresas estatales y todo lo demás, estamos llegando a 60. 60 es el límite para países como nosotros, donde ya entramos en zona crítica. Entonces, esto con este mito de los derechos sociales, que es un fraude, que le cuentan los políticos a la gente para sobornarlos con su propio dinero, como si los políticos fueran tan generosos que su bolsillo los están financiando. No, nos están llevando a la quiebra, la economía no crece hace 10 años, crecimiento cero per cápita, y además tenemos una masacre en materia de mercado inmobiliario, que la gente ya no tiene, es el país que más ha perdido personas con vivienda propia, Chile, de la OCDE. Por todas estas reformas estúpidas, socialistas, estatistas, que para lo único que sirven es para engrosar las filas del Estado los amigotes que controlan el poder. Perdón, me da un poco de frustración, entonces contesto como enojado, porque yo vengo No se preocupe. advirtiendo que esto no iba a pasar. Si queremos salir de aquí, libertad, 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 libertad económica. Chile fue el país más próspero de América Latina durante décadas. Entonces, ¿por qué no podemos volver a hacerlo? Podemos volver a hacerlo. Argentina nos va a pasar por encima. Yo lo vengo diciendo hace tiempo y ahora lo están diciendo economistas, otros como Sebastián Edwards y otros, se suban ahora a ese carro. Bueno, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Sí, ahora Sebastián Edwards o Ignacio Briones, a quien entrevistamos hace poco. Tengo que pasarle un auricular, pero estoy complicado porque lo tengo a este lado y no sé si, pero voy a tratar de hacerlo. Sebastián Edwards e Ignacio Briones, a quien entrevistamos precisamente por las políticas de Javier Milei y la posibilidad de traerlas a nuestro país, nos decía, y el propio Sebastián Edwards, más que hablar de una política en particular, de lo que hablaba era de una actitud, en realidad. Y por eso hago la distinción, y le voy a hacer a usted la pregunta. Entre una política en particular y una actitud, decía Ignacio Briones, por ejemplo, el propio Sebastián Edwards, que luego corrige también lo que señala, más osada hacia ciertos cambios, porque así como usted bien señalaba, llevamos 10 años creciendo al 2%, no sirve en promedio, ¿no es cierto? 0,6 per cápita. Claro, O sea, cero. no sirve, es un problema global, le pasa a China, le pasa a Estados Unidos. No, China no está creciendo 0,6 per cápita. No, no, Estados no. Unidos tampoco. Tampoco, pero No. el estancamiento... Es un problema en el- nuestro creado acá. Claro, hay No otros es países global. que crecen menos. No es global. Nosotros Él es- destruimos la posibilidad de crecer de nuestro país. La destruimos con Hace 10 los parásitos mentales de los que yo hablo en este libro. Así que voy a aprovechar de hablar hacerle de eso, publicidad. vamos a hablar de eso. Se puede poner el audífono. El estancamiento, decían ellos. Tuvimos la oportunidad de conversar precisamente respecto de las políticas de Javier Milei. Decían, Argentina no está en la misma situación que nosotros. Tienen una crisis que es distinta y por ende no se pueden aplicar las mismas absurdo. medidas. Pero sí es importante, decían, avanzar en una cierta actitud que lo rescataban al presidente Milei, como la de la osadía. A ver, si a mí me eligieran presidente de Chile y yo tuviera mayoría en el Congreso, yo hago que este país vuele económicamente en 2 o 3 años. ¿Qué es lo que pasa? Que personas como Sebastián Edwards, a quien le tengo mucho aprecio, y a Ignacio Briones, de quien soy amigo, no creen en políticas agresivas de reforma estructurales. En Chile tenemos que cerrar la mitad de los ministerios, privatizar todas las empresas estatales, sacar 300.000 funcionarios públicos, hacer un triple 17 con los impuestos como lo hizo Paraguay. Tenemos que garantizar la seguridad jurídica, el tema de la inseguridad hoy día también es un problema, tenemos que eliminar, hacer la reforma más ambiciosa de la historia de Occidente en materia de desregulación, etcétera. ¿Quién está proponiendo eso?
¿Quién está proponiendo eso en Chile? ¿Su hermano Nadie. quizá? Mi hermano lo haría si tuviera obviamente el apoyo en el Congreso para hacerlo. Pero yo no veo propuestas así de absolutamente nadie y ni siquiera los economistas se atreven a proponerlo. Y ahora que vengan a hablar bien de Milei, cuando ninguno le tenía fe a Milei, me parece súper bien, yo Sí. lo aplaudo, Hablan de una lo actitud. celebro. Pero es que las reformas de Milei no serían posibles sin la actitud agresiva que ellos mismos rechazaban. Y por eso Chile se va a seguir hundiendo. Si Claro, Chile no pero tiene con ni una posibilidad de salir Axel. adelante. Bueno. Nos queda una década o más todavía, ya tenemos una década perdida, nos queda una década o más todavía de estancamiento y de podredumbre económica, y estamos en una discusión porque la gente se está yendo de Chile porque no hay oportunidad. Una o 2 décadas más nos quedan perdidas. Acuérdense lo que le estoy diciendo. Axel. Le quería hacer una pregunta a Maga desde Sí. Argentina también. Axel, están hablando Sí. de esta característica, ¿no?, que tiene Javier Milei, el presidente argentino, esta osadía para salir adelante. ¿Este efecto se podría llegar a replicar en la región, en Latinoamérica? Y también esto cómo puede impactar con respecto a la incidencia y el apoyo y relación que tiene Milei con Donald Trump. Lo que pasa es que Javier Milei se ha convertido en un referente planetario, porque lo que está haciendo él es de la envergadura de lo que hizo Margaret Thatcher en Inglaterra o Ronald Reagan en Estados Unidos, e incluso más que eso, porque Argentina está peor de lo que estaban esos países cuando les tocó a ellos asumir. Y él está resucitando la filosofía libertaria, liberal clásica, de los padres fundadores de Estados Unidos, de Adam Smith, de Hayek, de Friedman, que había sido enterrada por el consenso socialdemócrata en nombre de un Estado ¿Padre benefactor. fundador es Friedman? Perdón. No, padres fundadores, además de Ah, Friedman, no. ok. Padres fundadores de Estados Unidos, coma, y Friedman y Hayek. Bueno, entonces, él está resucitando. Lo único que funciona es la libertad. El estatismo, el keynesianismo, el socialismo, el colectivismo, todas esas cosas no funcionan, aparte de ser inmorales intrínsecamente. Entonces, si nosotros queremos salir adelante, tenemos que seguir ese ejemplo. Y obviamente, Argentina está generando un presente. Hay gente del partido de Trump, cercana a Donald Trump, diciéndole que aprenda de lo que está haciendo Javier Milei. Eso nunca se había visto antes en la historia de América Latina. Que un líder latinoamericano se convierta en el referente, no solo para lo que está pasando en Estados Unidos, por el amor de Dios, sino también en Europa. Todo el Sí. mundo está empezando a hablar de Javier Milei en Europa, que son enamorados del Estado y el Estado tiene que darles todo gratis. Y Europa es un desastre económico para los estándares de ellos, digamos. Es un desastre económico, no crece hace una década, un desempleo juvenil de 2 dígitos, etcétera. Entonces, yo pienso que sí va a tener un impacto, ya lo está teniendo, y si sigue prosperando Argentina, se va a convertir en el texto de estudio en todas las universidades del mundo. Sí. Eso es lo que va a pasar. Y Porque ¿cómo puedes tú ignorar lo que está pasando en un país que tenía esos problemas, que logra resolverlo, empieza a crecer al 5, 6, 7% como se proyecta para el próximo año, y sigues haciendo tus cosas mal en tu propio país? Y este líder, Le van a hacer otra pregunta, este referente planetario que describís con respecto a las características que tiene Javier Milei, ¿se podría llegar a transitar en toda Latinoamérica? ¿Podría Latinoamérica generar una transformación y dar un giro hacia la centro-derecha? Yo creo que va a haber países que van a volver a girar a la centro derecha, como Brasil, como Colombia, como Chile. Tendría que pensar que otros países están en ciclo electoral ahora, pero no sé si se va a dar igual, pero tú necesitas líderes con el coraje, la convicción y el carisma suficiente para llevar a cabo cambios como estos. Lo que sí es que los que estamos en otros países lo vamos a tener más fácil gracias a lo que está pasando en Argentina, porque está cambiando el clima de opinión. Ya nadie puede negar, ni el más izquierdista de los izquierdistas, que lo que está haciendo Javier Milei es un éxito. Es cosa mirar las cifras de inflación, las cifras de gasto público, de equilibrio fiscal, las cifras de crecimiento económico, para darte cuenta de que es una fórmula ganadora. Y era un país, Argentina, que se usaba siempre de ejemplo de todo lo que no había que hacer, del fracaso máximo, y ahora está siendo ejemplo de todo lo que hay que hacer. Entonces, sí va a tener un impacto en la región a nivel discursivo y político, y va a haber cada vez más líderes que van a querer emular a Milei. Ahora, si logran hacer todo lo que está haciendo él, es una pregunta abierta. Ahora, que giren a la centro derecha no asegura que giren No. hacia las políticas de Javier Milei. Seguro que no asegura, pero yo creo que sí va a haber una influencia, porque la verdad es que Javier Milei es el líder, por decirlo de alguna manera, más sexy de Occidente hoy día. ¿De qué es lo que hablan todos en las universidades importantes del mundo? ¿De qué es lo que hablan todos en Wall Street y en Silicon Valley? Hablan de Javier Milei. De él están hablando y de nadie más. Y si hablan de otros es por cosas malas, como la guerra en Ucrania y cuestiones así, pero de manera positiva solo hablan de él. Entonces, Ahora, sí, no garantiza que acá hagamos esas reformas, sí, pero y va a haber influencia. Y lo pienso además en relación a Estados Unidos, la distancia que hay, por ejemplo, entre la visión económica de Donald Trump, más proteccionista, ¿no es cierto?, que demostró en su pasado mandato, y es también lo que empujan ahora, pero además acompañado de un vicepresidente que también
responde a una restauración de un orden más clásico, más conservador, más comunitarista incluso, y eso se distancia de los postulados de Javier Milei. El tema del proteccionismo comercial de Trump efectivamente es una diferencia que hay. A mí no me gusta el proteccionismo comercial de Trump. Ahora, entiendo que en la lógica de la Guerra Fría en la que estamos, porque es una Guerra Fría 2.0 con China, Rusia, con toda esa gente, tú no puedes hacerle transferencias tecnológicas y depender completamente de tu archienemigo. O sea, eso es como obvio. Y que por lo tanto las cadenas de suministro, las supply chains, tengan que relocalizarse hacia países aliados, entre los cuales va a estar Argentina, que se va a beneficiar mucho de eso. Entonces, yo entiendo esa lógica, pero lo otro de llegar y decir, bueno, vamos a subirle los aranceles a todo el mundo, algo que por lo demás hizo Biden. Biden no cambió ninguna de las políticas comerciales de Trump, ni una sola. Es más, subió los aranceles a productos chinos. Entonces, como digo, esto es algo que ya es política de Estado en Estados Unidos, no depende del gobierno. Claro, pero mi pregunta apunta a que lo que parecieran estar empujando en Estados Unidos es algo que amenaza la idea de la libertad, tanto económica como social. El comunitarismo no es una amenaza a la libertad. Pero ¿no le parece que ahí se divergen las dos miradas de la de hecho, liberal no pareciera ser ese el camino de Donald Trump, de Vance y de aquella política. Hay que ser justos, porque Donald Trump en todo lo otro tiene programas de sendas de regulaciones, disminuciones de impuestos, de liberalizar la economía. O sea, no es solamente una cosa si estatista nacionalista, no. La parte débil, a mi modo de ver, es el libre comercio. Esa es la parte débil, pero todo lo demás me parece bien. Y en términos no económicos simplemente, sino que sociales. Por eso insisto... ¿Pero en qué cosa social? Estoy reuniendo las ideas que ha promulgado del post-liberalismo. No, pero ¿en qué cosa social? De Vance, por ejemplo, esta idea de volver a lo comunitario, a la comunidad, del cortar pero eso es con parte la idea de la esencia del liberalismo. Sí, pero el liberalismo es una filosofía que predica, ¿no es cierto?, la responsabilidad de las personas dentro de sus comunidades. Tú no puedes ser responsable de nada si no vives en una comunidad. ¿Y ahí no le parece que se distinguen las ideas que está promoviendo Vance, por ejemplo, que es la parte filosófica política detrás del gobierno de Trump, con las ideas libertarias? ¿No hay algo ahí donde pudieran diverger? Bueno, de nuevo habría que definir libertarianismo, pero mira, von Hayek tiene un artículo muy interesante donde habla del individualismo verdadero y falso, y él dice que la familia, por ejemplo, es el pilar central de una sociedad libre. La familia, no el individuo. Al final la familia se debe entender como un individuo, porque nosotros los liberales clásicos no entendemos el individuo como un átomo que flota solo en la estratosfera y está aislado del resto del planeta. Esos son los liberales progresistas, no los liberales clásicos ni los libertarios en general, aunque hay algunos que también siguen un poco esa falacia, ¿no? Nosotros nos entendemos como parte de una comunidad y por eso no queremos que el Estado se meta, porque entendemos que la responsabilidad de que surjamos de la comunidad y de las asociaciones voluntarias y la solidaridad que se puede exhibir en la sociedad civil. Y ahí es cuando la pregunta... Y eso Vance tiene razón. Y ahí cuando hago la pregunta es si se distingue con el libertarismo que se está promoviendo, como lo están entendiendo algunos. Yo no lo veo distinto el foco de la comunidad, salvo que sea una cosa estatista, que yo no he visto propuestas estatistas en ese sentido. No lo veo distinto que el corazón de la filosofía liberal clásica o libertaria, genuina, ¿no? De gente como Thomas Jefferson. ¿Usted junta al liberalismo clásico con el libertarismo? ¿Considera que no hay divergencia? No, es que depende de los autores. Mira, dentro del liberalismo clásico hay mucha divergencia también. Entonces, incluso en la Escuela Austríaca de Economía tú tienes muchas diferencias de gente que discute por temas. Pero hablando en el grueso, ¿cierto? Como en la obra gruesa, porque después te da los detalles y hay muchas diferencias. En la obra gruesa, ¿hacia dónde apuntamos? A que el Estado sea mucho menos presente, que no intervenga, no regule, a que haya libertad y tolerancia respecto a los demás, y a que seamos nosotros como individuos y como sociedad civil los que nos hacemos responsables de los problemas que nos aquejan. Y no que por cada problema que hay el Estado se tiene que hacer cargo, o sea, los políticos. El Estado se tiene que hacer cargo y nos terminamos convirtiendo en dependientes y súbditos de los que nos están gobernando. Y ahí, por ejemplo, la interrupción del embarazo, o en algún momento su hermano hizo polémica en Chile porque decía que había que quitarle el voto a las mujeres. No, eso nunca lo dijo. Lo dijo en No lo dijo. Usted él mismo pidió perdón después. No, sí, pero él hizo bromas en ese sentido. Ya, pero usted no está, lo que me importa es saber su pensamiento. Usted no está de acuerdo. Eso es una falacia, es absurdo, yo no lo acepto. Es una estupidez decir que mi hermano jamás ha pensado una cosa así. Lo dijo y pidió disculpas. Es una mala intención, no es verdad. Él jamás lo dijo, ese fue un comentario que él hizo además muchos años antes, que se lo sacaron de YouTube para descontextualizarlo la prensa izquierda y los activistas que posan de periodistas y no son periodistas, y son activistas de extrema izquierda. Ya, perdón. ¿Y sobre la interrupción del embarazo? La interrupción del embarazo es una discusión que no existe una postura liberal categórica. Hay liberales a favor, hay liberales en contra, hay libertarios obviamente a favor, en general anarcocapitalistas como Rothbard y otros. ¿Por qué? Porque el liberalismo lo que hace es poner en el centro
a la persona con sus derechos. Entonces, si tú partes de la base de que tú tienes una persona con derechos, por mucho que esté en el vientre materno, tú no la puedes eliminar, ¿cierto? Porque es titular de derechos. Claro, ahí la definición de persona es lo que cambia. Esa es lo que cambia. Claro. Entonces, esa es la discusión, ¿dónde empieza esa definición? Ahora, yo tampoco soy partidario, y lo he dicho, de una postura que hay un titular de derechos con todo desde la concepción y por lo tanto una mujer que toma una píldora para abortar a las 3 semanas tiene que irse a la cárcel por homicidio calificado. Eso me parece absurdo. Perfecto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, sí soy en contra del aborto desde el punto de vista moral, como persona, no me gusta, creo que es desaconsejable, es inmoral, es un acto malo. Hay circunstancias que lo pueden atenuar, pero es un acto malo y hay que hacer todo lo posible como sociedad para que eso no ocurra. Persuadir, formar, y no crear incentivos para que exista, no financiarlo necesariamente, etcétera. Entonces yo tengo una posición que no es ni así súper contra, ni Que se hace súper a cargo de favor. la realidad, digamos. Sí, que es Es una bien posición importante. más intermedia porque en este debate como que todas las partes tienen algo de razón, ese es el problema. Claro que sí. Entonces es muy Axel. difícil. Para usted era muy importante, nos fuimos a otra conversación, pero para Sí. usted era muy Sí. importante que nosotros contáramos sobre su participación en Faro, porque además va a estar allá presentando su libro. Sí, esperamos presentar este libro Parásitos Mentales, que lo pueden encontrar en Busca Libre en toda América Latina, pero se va a publicar en casi todos los países de América Latina. Esperamos presentarlo por ahí por abril, principios de abril, en Faro, en Argentina, hacer un gran evento, invitar a todos con presentadores de primer nivel. Aproveche de contarle qué es Faro a la gente que nos está viendo. Faro es un centro de estudios que tiene por objeto dar la batalla cultural, ¿no? Es un centro de estudio independiente, se financia con aportes privados y que vamos a formar nuevas generaciones y personas que quieran entrar en política, por ejemplo, a La Libertad Avanza, Sí. y si quieren entrar a otro lado con nuestras ideas, bienvenidos también, y empresarios y otro tipo de personas. Vamos a hacer actividades de formación para dar la batalla cultural porque es muy importante que a Argentina no le pase lo que le pasó a Chile. Nosotros hicimos la reforma, nos convertimos en un país exitoso, a país exitoso, a punto de ser desarrollado. La izquierda nos ganó la batalla cultural, se tomó las universidades, los medios de comunicación, las redes sociales, todo. Terminó convenciendo a la gente que el sistema era malo y lo terminaron destruyendo. Yo fui uno de los que predijo eso en mi libro La fatal ignorancia del año 2009, que es una de las cuestiones que le impresionó mucho al presidente Milei, que yo predije eso mucho antes de que ocurriera, cuando me decían que yo estaba completamente loco. Pero si tú no tienes un sistema, esto lo decía John Stuart Mill, famoso filósofo del siglo XIX, si tú no tienes un sistema que está respaldado por la opinión pública, ese sistema finalmente se va a caer, independiente de si está funcionando o no. Toda la gente la puedes convencer de que algo no funciona a pesar Sí. de que esté funcionando. Ahora, considerando que esto es una crisis a nivel global, hay quienes hablan de que es la crisis del neoliberalismo, No, pero esa cuestión la vienen diciendo desde hace porque no funciona 60, en el mundo, 60 independiente años. de ¿Qué es lo que no lo- funciona? Las ideas de mercado funcionan en todos lados. Usted lo Los acaba de países- mencionar. China no está creciendo como antes, Estados No, Unidos está China- creciendo, Europa no está creciendo No, como antes. Europa no, Estados Unidos está creciendo mucho más que el resto del mundo y es el país. Hoy día, sí. No, hace tiempo. Lo que pasa es que Estados Unidos tampoco dejó de ser el ejemplo del país con más libertades que hay. Por eso es que ahora Donald Trump gana y tiene a Elon Musk, ¿no es cierto?, encargado de una agencia de regulación, quieren bajar impuestos y todo lo demás. Entonces, Estados Unidos hoy día tiene un Estado que gasta mucho más de lo que le entra, tiene un problema de déficit fiscal, que tampoco el gobierno de Trump está diciendo nada al respecto y eso es un problema. Tiene un déficit fiscal gigantesco, pero 2/3 del presupuesto del gobierno federal se van en derechos sociales, en este fraude de los derechos sociales. Entonces van a terminar ellos mismos en Estados Unidos quebrándose si siguen así, y lo dicen muchos economistas, esto no lo estoy diciendo yo nomás. ¿Ah? Claro, pero lo que Axel. refleja eso es que hay un Pero problema ese problema de no es el visión liberalismo en económico. el mundo. Esa es la pregunta. No, el problema Hay no es el problema- liberalismo económico, el problema es el Claro, estatismo. la solución probablemente viene de distintas La respuestas. solución viene de la libertad, no hay Esa es ni la una respuesta de otra. acá. No. Claro. No hay ni un sistema en la historia, ni uno solo. Esto le he ganado todo el debate a todos los socialistas y amigos socialdemócratas. Nómbrenme un sistema que haya salido adelante incrementando la intervención No, estatal. claro, que Ni uno. Bueno, Ni de un hecho, sistema Chile socialista. después, al salir de la dictadura, po. No, pues, pero Chile la salida de la octubre sí, incorporó cuando llega- no, políticas pues, sí, de- no, pues, Y sí, ahí fue cuando se redujo la pobreza drásticamente. No es verdad. Eso es totalmente ¿Qué no es falso. verdad, es perdón? totalmente falso. ¿Que se redujo Lo la pasó pobreza en Chile- drásticamente en la democracia? Eso, no, cuando se hace la transición a la democracia, Ajá. ¿cuánto estaba creciendo el país? O sea, la ¿Cuánto pregunta crecía es, el, no. ¿Cuánto teníamos un crecía el índice de país? pobreza ¿Cuándo crecía el 40% país? y no hay- perdón, era, pero era usted más pone- de 70% el año pero usted 75. pone en duda de que en Era Chile se redujo 70%. drásticamente No, la pobreza. gracias a las en la reformas primera- económicas que se hicieron en los 70 y los 80. ¿Qué reforma económica hizo la concertación que permitió que se redujera la pobreza? O sea, lo que sabemos... No, a ver, ¿qué reforma económica hizo Mira, la concertación no, que permitió no creo que sea el momento para discutirlo ahora, pero se incorporaron una serie de políticas No. Mira, que hay un mira, esto está consenso en claro, el economistas de consenso izquierda y está- de no, derecha hay acá un que consenso fue en en ese economistas de periodo izquierda cuando de- se no es redujo la verdad, pobreza. No es verdad, esto es totalmente falso. Chile
partió creciendo un 7-8% del 87 en adelante. Cuando el presidente Elwin recibe el poder, el Del país 87 en adelante, sí, el después país de venía... No, pero 15 años hubo del- No. Chile creció desde el 75, el 78, 79, 76, más de 5 o 6%. O sea, teníamos Lo la que crisis del hambre, el hubo una 82, crisis y hubo una crisis. No reinventemos la historia porque esto no admite... No hubo crisis del hambre, no, 82, no. 83. Eso fue una crisis financiera que afectó a toda América Latina. Y no a vuelvo- Chile. y No a vuelvo Chile. a hacer ese- No. Eso es como decir que lo del año 29 que afectó a todo el planeta, ¿no es cierto?, es culpa de un gobierno. Bueno, No. vuelvo a hacer... entonces, que vuelvo al mismo Mira, punto. lee el libro de Sebastián Edwards sobre la historia de los Chicago Boys. Sebastián Edwards dice claramente que el milagro chileno fue producto de los Chicago Boys, en ese libro. Ok. Así que no es que lo diga yo. Si un país viene creciendo el 7%, esto es como que yo te pase a ti un avión volando en ascenso y yo te pongo ahí de piloto y el avión va volando en ascenso con piloto automático y tú dices, como llegamos más arriba que cuando me lo pasaste, entonces yo soy, gracias a mí, llegó hasta arriba, pero ya venía volando como un cohete. Hacer el punto al día de hoy que usted señala respecto a lo que pasó en 82-83. Quizás en el mundo hay una crisis económica y se están Es de que modelo. no es en el mundo, porque en Suiza no hay crisis económica. En los países con libertad económica no hay crisis económica. En Irlanda no hay crisis económica. En Nueva Zelanda no hay crisis económica. En Australia Claro, no hay pero crisis Nueva económica. Zelanda usted va a decir que es un país neoliberal, libertario, sin políticas es sociales. el número 2 o 3 y mucho más de lo que la gente cree. Es el número 2 o 3 en el ranking de libertad económica en el mundo. ¿Sabes qué número somos nosotros? Claro, porque... Espérate, nosotros llegamos a ser top 10. ¿Sabes qué número somos hoy día? Pero usted dice que en Nueva Zelanda no hay políticas de distribución espérame, económica o sí, hay derechos políticas sociales. de distribución. Pueden ser otras las Yo no estoy razones. diciendo, no, son otras las razones. Si Nueva Zelanda estuviera entre los últimos países de libertad económica del mundo, estaría como Venezuela. Entonces, esa es la libertad económica, no es nada más que eso. Lo que permite que tú financies políticas sociales es que tu economía funciona. Si tu economía funciona, ¿cómo son las políticas sociales en Venezuela? Bueno, ahí tienes el resultado. Por supuesto, Los países, claro. nosotros llegamos a ser el país más próspero de América Latina gracias a los Chicago Boys y las reformas inspiradas en Friedman y Hayek. Indiscutible. Debato con cualquier economista cualquier día, ningún problema, con datos y todo lo demás. Llegamos a ser, y Chile estuvo entre los top 10 de libertad económica del mundo. Hoy día, después de que la nueva mayoría, Bachelet y toda esta gente, incluso el gobierno de centro-derecha, Sebastián Piñera, tiene responsabilidad en esto. Vamos que redistribuir, que hay que pegarle a los ricos, que hay que hacer crecer el Estado, que la justicia social y todo esto fraude. ¿Sabes qué número estamos? 39. Estamos a 2 puntos, estamos a 2 posiciones de caer del 25% de países con más libertad económica del mundo. Hoy día estamos a nivel de Guatemala. Y eso claramente es un Hoy estamos problema. en Axel, Le quieren hacer otra pregunta desde Axel, Argentina. cortito por último, ¿cómo ves la relación de Latinoamérica, la región, con lo que será la próxima asunción de Donald Trump? ¿Cómo va a ser esta relación de Trump con la región de Latinoamérica? Bueno, eso dependía mucho del secretario de Estado y afortunadamente Donald Trump ha elegido a Marco Rubio, que es de los pocos, si no el único que le importa a América Latina en ese circuito. Y yo creo que va a ser más presente que nunca, porque para él lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando con México, lo que está pasando en Centroamérica, el tema de los carteles de droga que se están tomando por lo demás también en nuestro país, hoy día en Chile, etcétera, es muy, muy, muy relevante, porque es una amenaza para la seguridad nacional en Estados Unidos y él lo entiende, ¿no? Tienes a Hezbollah operando también en Venezuela, que sacan plata del narcotráfico para financiar su guerra contra Israel. Entonces tú tienes un montón de factores que las administraciones anteriores, incluida la de Trump, descuidaron, y eso es verdad. Y a mí me parece que, espero no equivocarme, ahora va a haber mucho más presencia norteamericana y mucha más presión y lo necesitamos porque Estados Unidos ejerce una influencia positiva cuando está presente. De lo contrario terminamos como hemos terminado todas las veces en que nos dejamos llevar por los populistas y los extremistas. Mira lo que está pasando con México. México está en un proyecto iniciado por López Obrador que está llevando adelante Claudia Sheinbaum, donde está destruyendo la separación de poderes del Estado y va a poner los 3 poderes bajo control del Ejecutivo. Eso no lo digo yo, eso lo acaba de decir el expresidente de México. Entonces, si Estados Unidos no ejerce ese tipo de presión, se desordena todo. Ahora lo mismo, retrocesos democráticos vemos tanto en gobiernos vinculados a política o pensamiento político de derecha o extrema derecha, como también izquierda o extrema izquierda. ¿Como cuál de derecha? En Hungría, en... Sí, ¿qué retroceso político específicamente? Bueno, le vamos a bajar esa discusión. No, pero ¿cuál? Para otro tema. Si uno ve los índices de los cuatro grandes índices globales de retroceso de las democracias... Obviamente hay cosas que se pueden criticar y todo, pero, Claro. pero hay que ser específico porque... Es que es bien porque importante, si no yo creo se que para discutir el liberalismo, es que si no se defenderlo, crean, sí, reconocer obvio, las pero es que amenazas si de no, distintos lados. Está bien, pero si es que es fácil de crear eslóganes y tratar de empatarnos que la izquierda y la derecha, cuando en realidad la verdadera amenaza para la democracia hoy día está a la izquierda. Es López Obrador, es Lula,
es, ¿cómo se llama? Eran los Kirchner en su minuto, es Maduro, es toda esta gente. Y para algunos nunca es fue Donald Bolsonaro. Trump, o Víctor Orbán. Sí, y para algunos es Claro. y para algunos es Mickey Mouse también. O la reforma. Pero eso no hace que la opinión de los otros tenga el mismo valor. Ahora, si tú me dijeras que efectivamente el día de mañana Trump empieza, ¿cierto?, a agradar la independencia de la Corte Suprema, que empieza a sacar leyes para censurar la libertad de expresión, que empieza a perseguir opositores, yo voy a ser el primero en decir, este tipo es un fascista. Claro, es importante reconocer en el fondo que Pero eso el no lo ha liberalismo clásico, libertario, hay gente que está preocupada. Pero eso no lo ha hecho. ¿Y sabes cuál es el problema? Y yo te concedo un punto, que el problema es que las reacciones, cuando tú no resuelves ciertos asuntos que a la ciudadanía la quejan y le destruyen la calidad de vida, como la delincuencia, ¿cierto?, la inseguridad, la inmigración descontrolada. Cuando tú como sistema democrático liberal no resuelves eso, la gente, como está viviendo tan mal, busca una salida radical. Claro. Entonces, ¿la culpa de quién es? Es de los políticos. Del sistema y que no después, funciona. claro, y después dicen, ay, y por eso critican a Bukele. Pero si Bukele, que uno podría decir, sí, no ha respetado así pulcramente el manual de las libertades, pero hoy día la gente tiene más o menos libertad que antes en El Salvador. Obviamente tiene mucha más libertad. Si tú no tienes libertad, decía John Locke, donde no existe la ley, Claro. donde no puedes caminar porque te están asesinando en todas las cuadras. O sea, eso no es libertad. Eso es cualquier cosa menos libertad. Entonces, sí, uno puede criticarle a Bukele cosas, yo lo admito, pero ¿El Salvador está peor o mejor que antes? Y entonces la pregunta es que si tú, ¿qué haces tú con un sistema que le está fallando a la gente? Que no le responde los problemas. La gente quiere poder trabajar, a la gente no le basta ir y votar cada 4 años y decir, seguimos viviendo mal. Muchas gracias, Axel Kaiser. Tu No, gracias libro a ti. en Argentina. Aquí va a estar para entender la filosofía libertaria, críticas fundamentales a ideas progresistas que nos han hecho mucho daño. Aquí está el libro Parásitos Mentales. Es un libro breve, fácil de entender. Bueno, y si no Lo dejo pueden invitado. repasar esta entrevista también, en la que también hemos expuesto. Exactamente, así que muchas gracias por la invitación. Un abrazo, Un Axel. abrazo. Adelante.